Hola, buenos días. Como Natalie dijo, mi nombre es Carolina Herrera, soy del Departamento de Innovación con Natalie y Taide, y hoy día vamos a hablar de la mejora de las uniones en terreno con una sola una conexión, soluciones Plazón. Bueno, primero para contextualizar a quienes no nos conocen, nuestra empresa Solmax Chile, nosotros llevamos más de 20 años de presencia acá en nuestro país, tenemos una fábrica de tuberías de polietileno, y además a nivel mundial somos los fabricantes más grandes de geosintéticos. Dentro de lo que hoy día vamos a hablar están las uniones Plazón, que son uno de de las empresas aliadas que trabajan con nosotros. Nosotros somos distribuidores oficiales de ellos acá en Chile. Sí, Vamos a ver cuáles son los temas, las soluciones que podemos ver para hoy día, evitando poner varias conexiones. Entonces, la pregunta de hoy es si nos estamos conectando de la forma correcta. ¿Cómo realizamos la rastreabilidad de nuestros proyectos? Actualmente la rastreabilidad de los proyectos se realizan con uniones mecánicas, o ya sea con uniones que son metálicas a transiciones, en zonas que muchas veces tenemos fluidos que son con muchos agentes químicos y finalmente se terminan corroyendo y teniendo una durabilidad de muy poco tiempo. Además también se realizan actualmente con uniones que son con adherencia de materiales o uniones flangeadas, que en este caso para llegar a una rastreabilidad, a una conexión de un elemento de rastreabilidad de presiones con muchas piezas como se ven en las imágenes, y que finalmente también esto nos acarrea a la larga filtraciones. Es por esto que hoy día les vamos a presentar una de las conexiones de Plazón, que nos puede servir para poder evitar estas grandes conexiones que se realizan actualmente. Plazón es una marca que es de Israel, su sede principal está allá, tiene más de 50 años, y además son los líderes mundiales de conexiones de electrofusión y sistemas de acople rápido. Las piezas que vamos a ver hoy día para la solución que recién vimos es el sensor adapter o ramal de rastreabilidad que nosotros le llamamos, que es esta pieza que funciona a través de un sistema de electrofusión. Para quienes a lo mejor no conocen la electrofusión es un sistema en donde nosotros, en este caso la imagen que tenemos aquí es un corte de una copla, donde los extremos son la conexión y las partes interiores son en la tubería. En el caso del sensor adapter o del ramal, nosotros vamos a colocar, es como si fuera solamente la parte superior, donde nosotros colocamos la conexión sobre la tubería, y esto al conectar la máquina de electrofusión vamos a tener una zona que se va a calentar a 280 grados aproximadamente, en donde se va todo el fluido de la tubería al calentarse, y de la conexión en el proceso de enfriamiento se va a unir como una sola pieza. Entonces ahí es donde nosotros los invitamos a conocer el sensor adapter, que es esta pieza que podría llamarse como una toma, un arranque, una cometía, que sirve para matrices o para tuberías desde los 110 milímetros hasta los 1200 milímetros. Los sensor adapter tienen dos presentaciones, con hilo de latón bronce y con hilo también de acero inoxidable. Estas piezas son dos tipos de pieza, una que es del rango de los 110 milímetros hasta los 400 milímetros, con salidas en media, 3/4 y 1 pulgada, y la otra pieza que es de 450 milímetros hasta 1200. Por lo tanto, solamente hay que tener dos piezas para marcar todo el rango de diámetros desde los 110 milímetros hasta los 1200 milímetros. ¿Ya? Estas vienen con un hilo, con sistema NPT, y también se puede hacer con el sistema BSP europeo. Ahora, las características principales del sensor adapter: esta es una pieza que está fabricada con el mismo polietileno de las tuberías, con un polietileno P100, es para trabajar en fluidos en agua con presiones hasta PN16, y además también en gas con presiones PN10, también se puede trabajar en aire comprimido, y tiene compatibilidad con las tuberías, como hablamos, desde los 110 milímetros hasta los 400 milímetros, 450 milímetros, que abarcan las presiones PN16 a PN25, y de ahí hacia arriba tenemos desde PN6 hasta PN16 la misma pieza que nos sirve para esas presiones nominales. ¿Ya? Aquí podemos ver las tipologías.
con los distintos diámetros y distintos tipos de hilo. Y además, las ventajas que tiene este producto es que tiene una rápida instalación, más adelante vamos a ver cómo se instala, se puede monitorear el flujo de forma segura, ya que con una sola unión que no va a filtrar a futuro, podemos revisar, ya sea dejando lo mejor esto con un tapón y dejarlo como una zona de registro, o conectando algunos elementos en donde nosotros podamos revisar distintos tipos de inquietudes que tengamos en terreno, como la presión o ver de repente temperaturas. ¿Ya? Bueno, aquí ya hablamos del tema de los hilos. Además que ocupa muy poco espacio, es una pieza que tiene 10 por 10 centímetros, que es muy pequeñita, por lo tanto se puede instalar en zonas en donde tenemos muy poco espacio, y se puede instalar además en cualquier posición que nosotros queramos, ya sea en la parte superior de la tubería, en la parte lateral, abajo, o en cualquier otra zona, incluso si es necesario en diagonal, en cualquier parte del contorno de la tubería, ¿ya? Las herramientas que tienen para su instalación están especialmente diseñadas para poder generar y hacer que la conexión tenga el diámetro exacto de la tubería que vamos a usar. Además también, al tener estos distintos rangos de trabajo, nos permite conectarlo a tuberías que son de medidas imperiales, ¿ya? Esta conexión nos sirve para los distintos mercados, para el mercado minero, para el área sanitaria, el área de energía, gas, en el área acuícola también, agrícola, industria de desalación, así como cualquier uso que podamos necesitar, en donde necesitemos ver la rastreabilidad de nuestros proyectos. Aquí podemos ver algunas imágenes en donde están instalados en zonas elevadas con muy poco espacio, y que además también esto nos permite justamente evitar el corte de la tubería. Yo esta pieza la instalo directamente en la tubería, y al ser una pieza que es muy liviana, que pesa menos de 300 gramos, es una pieza que fácilmente yo la puedo instalar en zonas que son difíciles de llegar, ¿ya? La pieza nos permite poder rastrear o monitorear el pH, la conductibilidad, la turbidez, también monitorear temperatura, como había indicado anteriormente, con sensores de temperatura infrarrojo. Nos permite monitorear y realizar mediciones de presión a través de manómetros, y también nos permite ver la inspección de tuberías a través de cámaras inalámbricas que se podrían ingresar a través de la perforación que queda. También nos permite realizar mediciones de oxígeno, mediciones de flujo y mediciones de químicos. ¿Ya? Aquí podemos ver, como les indicaba, instalaciones en donde el espacio es poco, en donde la ubicación a veces es una ubicación que es complicada de llegar, y que esto hace que la instalación sea muy fácil de realizar. Y vamos a ver cómo se instala el sensor adaptor. El sensor adaptor tiene dos tipos de instalación. Una instalación que es cuando las tuberías están en carga, y otra instalación cuando las tuberías las tenemos sin fluido. En este caso, esta instalación es sin fluido. ¿Ya? Aquí pueden ver cómo sé que se va a instalar desde un rango de 450 a 1200 milímetros. Se debe realizar el proceso de electrofusión, que siempre se ocupa para todas las electrofusiones, en donde debemos limpiar la tubería, debemos marcar la tubería, y siempre esta marca debe ser 1 o 2 centímetros más allá del tamaño de la conexión, para que nos aseguremos que vamos a raspar toda la zona que debemos electrofusionar. Una vez que raspamos, volvemos a limpiar con un alcohol al 95%, que eso es muy importante, para sacar toda la grasitud y todos los residuos que nos pueden interferir en la electrofusión. Ahora vemos aquí, voy a retroceder un poquitito, aquí hacemos como lo vamos a realizar en una tubería que está vacía, o que tiene muy poco fluido en la parte inferior, y esto se va a conectar en la parte superior. Nosotros primero ubicamos dónde va la perforación de la conexión, y con un taladro y con la broca que viene dentro de la herramienta para instalar el sensor adaptor, realizamos la perforación para posicionarlo después. Una vez que perforamos, colocamos el sensor adaptor. Esta herramienta viene con distintos anillos que nos indican los distintos diámetros de tuberías, en donde nosotros podemos con este disco en específico instalarlo para que nos dé la curvatura que necesitamos.
La herramienta viene aproximadamente con 6 de estos discos que cubren distintos diámetros. Ya es muy importante eso porque esta pieza es la que nos va a dar la curvatura hasta donde yo debo apretar para que la pieza quede totalmente tocando en toda su superficie el diámetro de la tubería. Se puede ver como solamente en 10 minutos esto se instala. Tenemos que esperar, sí, todos los tiempos de enfriamiento hasta poder realizar las pruebas de presión. Ahora, la segunda forma de instalación es cuando nosotros tenemos una tubería en carga. En este caso usamos el mismo sujetador para ver el diámetro de la tubería, pero no perforamos la tubería aún, sino que colocamos estas herramientas, estas puntas que vienen con la herramienta, y que además tienen un punto especial que nos indica aquí que hasta que esto topa es que llegamos al diámetro exacto de la tubería que estamos instalando. Realizamos el mismo proceso de electrofusión, y una vez que esto se enfría, podemos sacar el sujetador, y podemos continuar después colocando en la salida del sensor adapter, colocando alguna válvula para poder hacer una perforación con un sistema de hot tapping, así como se hacen los ramales de grandes diámetros. Entonces aquí vemos los dos sistemas de instalación sin carga, con la tubería sin carga, en donde realizamos la perforación. Con carga no se realiza esta perforación, se ocupan los mismos elementos para sujeción. Y aquí vienen los anillos, que son estos 6 anillos, estos 6 diámetros, ¿ya? Y después realizamos el apriete para poder hacer el procedimiento final de la electrofusión. Siempre es importante para todas las instalaciones contar con los elementos necesarios para poder realizarla de la forma adecuada. En este caso los raspadores, ya sean raspadores manuales, raspadores que son manuales pero que son rotacionales, que nos permite, como se ve en esta instalación, está raspado todo el contorno de la tubería, no solamente la zona de la electrofusión. Y también es importante contar con los elementos de limpieza, y también los elementos para poder realizar la electrofusión, las maquinarias. Algunas de las aplicaciones que puede reemplazar el sensor adapter o ramal de registro, están estas conexiones, por ejemplo, que perfectamente se conectaron aquí una válvula. Esa válvula se podría haber conectado con una sola pieza directo y haber evitado todo este tipo de uniones para realizar esta unión final, que finalmente cualquier unión extra siempre son posibles filtraciones. Aquí podemos ver otros tipos de uniones, donde también podríamos haberlo realizado con un sensor adapter con una sola pieza. Esta es parte de alguna de las imágenes que vimos anteriormente. Esta es una planta industrial de químicos. Entonces aquí tenemos muchas tuberías que se cruzan entre sí y muy poco espacio, y podemos instalarlo fácilmente por la facilidad que tiene de instalación. Tenemos otro tipo de instalaciones donde podría haberse reemplazado por esta pieza y haberla conectado directamente, evitando haber hecho estas instalaciones. Ahora, dentro de las otras conexiones que hay que nos permiten conectarnos a tuberías con una sola pieza, está la línea de los ramales para alcantarillado, en donde tenemos ramales en que nos podemos conectar directamente a una tubería de HDPE, saliendo con una tubería en PVC. Están los ramales ajustables, en que su salida es móvil para poder llegar a la posición exacta en que está la tubería que yo me voy a conectar, por lo tanto, no necesito estar forzando la tubería a la que me voy a conectar. Están los ramales de 45 grados, que nos permiten conectarnos en salidas diagonales, ya sea horizontales o muchas veces en edificios verticales para las salidas de los alcantarillados, y también están los pasamuros. Estos pasamuros, vamos a ver aquí, se conectan en una cámara, se conectan en el momento que se va a realizar la cámara, queda totalmente embebido el pasamuro en la cámara, y nos permite conectarnos con una copla de electrofusión y la tubería, quedando totalmente estanca esta unión.
a diferencia de las soluciones actuales en que la tubería queda pasada y no hay una solución hermética. Aquí podemos ver en esta imagen la instalación del ramal en 45 grados en una instalación vertical, en un edificio. Aquí podemos ver algunas imágenes de la instalación de los ramales para alcantarillado con salida en PVC. Podemos ver con salida en PVC, estas son instalaciones que se hicieron hace un tiempo en Chile. Y aquí vamos a ver un pequeño video para que puedan ver cómo funciona el pasamuro. Ahí podemos ver cómo el pasamuro, que sería este, queda totalmente inserto dentro de la cámara de hormigón. Y una vez que está inserto, nosotros recién conectamos la tubería con una copla electrofusión. Este pasamuro viene con una salida que es un trozo de tubería en donde se va a conectar la tubería con la copla. Después aquí mismo podemos ver la instalación de un ramal. En este caso es un ramal, son tuberías de alcantarillado, por lo tanto son ramales para tuberías PN10, PN6. Este es el ramal que hablamos que tenía su salida que es ajustable. Conectamos la tubería, una vez que hacemos la electrofusión podemos sacar el sujetador. La perforación se hace en el momento antes que vayamos a realizar la electrofusión para posicionar la pieza, y con este sujetador afirmamos la pieza para que quede totalmente estanca. Y aquí conectamos nuestra tubería. Se puede conectar en esta una tubería de HDP a la salida, o eventualmente se podría conectar una tubería de PVC con una transición, que es la que está aquí en la parte final. Entonces este ramal es un ramal que es ajustable, que nos permite conectarnos cuando no hay ángulos conocidos, y sin tener que forzar las tuberías. Siempre debemos realizar el procedimiento de electrofusión a todas estas piezas, ¿ya? Aquí vamos a ver otra instalación del ramal en diagonal, en 45 grados. Y nos aparece nuevamente aquí el pasamuro. Entonces este ramal de 45 grados también nos podemos evitar una sola pieza, nos podemos evitar una T-reducción, en donde la T-reducción tiene un peso bastante mayor a estas piezas. Podemos hablar que en diámetros grandes de 1200, 800 milímetros, una T tiene un peso sobre los 300 kilos, versus estas piezas que no pesan más de 20 kilos. Por lo tanto, el tema de tener una conexión en donde tenemos una seguridad tanto para las personas como además vamos a evitar el uso de maquinaria, hace que sea mucho más rápido, mucho más seguro de instalar. Y además que no tenemos que romper la tubería, que es un gran punto para conectar una T, en donde tendríamos que en ambos costados colocar una máquina de termofusión que también muchas veces pesa toneladas. Entonces una unión que es muy segura y que nos permite evitar estas T de reducción para poder conectarnos. Este también tiene su sujetador especial y la herramienta para realizar con la sierra copas la perforación. Siempre va a quedar en el interior de la sierra copa el tocho que vamos a sacar del espesor de la tubería más el espesor que traía el ramal. Aquí también nos podemos conectar en las salidas, ya sea con codos, con coplas, con la pieza que necesitamos conectarnos para poder realizar esta unión. Uniones que muchas veces son muy difíciles de realizar con una sola pieza, y por ejemplo esta unión aquí habría que haberla realizado no con 3 piezas como está aquí, sino que habría que haberla realizado por lo menos con unas 5 piezas. Entonces ahí nos evitamos la unión de muchas piezas. Otra de las conexiones que les vamos a mostrar hoy día, que la pueden hacer con una sola conexión, como es el nombre de este webinar, son los codos ajustables.
Los codos ajustables son codos que existen desde los 90 milímetros hasta los 250 milímetros, se electrofusionan también en las tuberías y están especialmente diseñados cuando yo tengo ángulos desconocidos. Aquí podemos ver algunas instalaciones en donde los ángulos de las instalaciones no son de los ángulos tradicionales, y muchas veces para que lleguen a los ángulos tradicionales lo que se hace es dejar forzada la tubería, y esta tubería, estando en tensión mucho tiempo, finalmente se puede romper y provocar una filtración futura. Hay situaciones en donde a lo mejor que hay una rotura, quizás muchas veces se dice que no tiene mucha incidencia, a lo mejor no hay muchos problemas de seguridad, pero sí puede haber muchos costos asociados al realizar nuevamente esta instalación. Sin embargo, hay otros tipos de instalaciones, como son las de aquí de mano derecha, que se realizan en uniones para gas, en donde una filtración de gas puede matar a esta persona. Entonces, el poder realizar una unión segura y con una sola pieza nos permite poder tener una seguridad de las personas que van a estar en ese sector, ¿ya? Este tipo de codos tiene distintas formas. Tenemos los codos ajustables con una sola pieza, después tenemos un codo ajustable en donde en el extremo yo tengo una copla y en el otro extremo es espiga. Este nos permite poder conectarnos directamente a otra copla, ¿ya? O a otro codo, si en el caso que el ángulo sea un ángulo que realmente no se alcanza con una sola, con esta pieza, podemos conectar inmediatamente otro codo para llegar al ángulo. Este codo nos permite llegar a un ángulo total de 24 lados, con 22 grados por lado, ¿ya? También tenemos este codo con una salida en PVC, por lo tanto nos podemos conectar a tuberías que estén existentes en HDPE y conectar una matriz nueva en PVC, y también están los codos para aguas residuales o alcantarillado, en donde las presiones nominales son inferiores. Aquí vamos a ver una instalación de uno de estos codos. Pues aquí se puede ver el codo, cómo tiene esta movilidad. Una vez que nosotros realizamos la electrofusión, queda totalmente fijo, una vez que se electrofusiona, en la posición que nosotros deseamos, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo hay dos tuberías que están ya instaladas en terreno, no podemos desenterrar. Muchas veces pasa que a lo mejor hay roturas que debemos reparar, entonces mover estas tuberías existentes es muy complicado. En este caso, como teníamos unas tuberías con esta angulación y además están a una distancia más o menos importante, instalamos el codo ajustable y además para conectarnos a esta tubería después conectamos una copla. Entonces, una vez que llegamos al ángulo deseado y esto está fijo, realizamos la electrofusión y queda totalmente estanco y sin movimiento. Todas estas piezas antes se tienen que preparar con el procedimiento de electrofusión. Entonces vemos como en su interior todo esto va a quedar totalmente unido. Si hiciéramos un corte acá de estas piezas, estarían totalmente unidas como una sola pieza. Aquí vemos el otro tipo de codo, el codo a espiga, en donde vamos a realizar directamente la instalación con la misma conexión. Entonces, dependiendo de la problemática que tengamos, es que la solución, vamos a buscar la solución más adecuada. Y aquí vamos a ver cómo nos vamos a conectar a una válvula. Muchas veces hay que instalar estas válvulas en el momento nueva porque necesitamos tener un punto que tengamos que controlar. Y hay que conectar la tubería existente en posiciones que no son muy adecuadas. Entonces con este codo podemos conectarnos fácilmente evitando lo más importante, que es la tensión de la tubería. Aquí vemos que tiene esto los 22 grados por lado, teniendo un total de 24 grados. De 44 grados, perdón. Otra de las conexiones que nos sirven para conectarnos con una sola pieza es cuando tenemos distintos tipos de materialidades.
Cuando tenemos distintas materialidades, muchas veces lo que se hace es colocar transiciones, y de una transición colocar un trozo de tubo, a ese trozo de tubo colocarle un hilo. Bueno, eso hasta los 64 milímetros ya no es necesario, porque lo podemos hacer con una sola pieza, que es esta copla universal, que nos permite conectarnos en ambos extremos con distintos tipos de materiales. Podemos conectar plomo, podemos conectar PVC, podemos conectar PEX, PPR, polietileno, cobre, tuberías metálicas de acero, y además tiene cada pieza, que hay estas 7 piezas, tiene distintos rangos. Estos rangos, por ejemplo, la más pequeña, que es de 14 a 18 milímetros en la salida, nos permite conectarnos cuando a lo mejor hay una tubería que, porque todas las tuberías no tienen la misma forma de ver el diámetro, un polietileno con un cobre son distintos, entonces a lo mejor un polietileno de 25 milímetros es distinto a la tubería de cobre, por lo tanto, este rango de milímetros nos salva esa diferencia que pudiera haber al interior de la pieza, y hace que quede totalmente resguardada. Por lo tanto, nos permite además que la estanqueidad sea 100%, y que las tuberías que a lo mejor son de baja calidad tengan una solución que es segura. Además, a su interior tiene un horrín que es muy grueso, que nos permite justamente que la estanqueidad sea 100%, y tiene unas garras en cada extremo, que vienen con unas garras con unas partes metálicas que nos permiten para sujetar las tuberías de distintas materialidades. Además, todos sus materiales son materiales que son plásticos, por lo tanto nos elimina cualquier riesgo de corrosión que pudiera haber versus otros tipos de uniones. Aquí más vamos a ver un video también, donde podemos ver cómo vamos a conectar distintos tipos de materialidades. Además nos sirve esta pieza para usarla como reparación, porque en su interior no tiene ningún tope que nos permite realizar que la copla sea pasante, y que podamos realizar, por ejemplo, en esta imagen, que es una reparación, ocuparla perfectamente. Entonces, una conexión que sirve para distintos tipos de materialidades. Incluso se pueden colocar a lo mejor en los dos extremos PVC, los dos extremos cobre, o los dos extremos polietileno, o mezclando distintos materiales en ambos extremos. Aquí podemos ver cómo se realiza la instalación, que es pasante completa, y se realiza la reparación. Es importante siempre marcar el tamaño de la copla, ya en cualquier tipo de conexión mecánica, para asegurarnos que en casos en donde debemos insertar una tubería hasta una distancia específica, o en este caso en donde debemos ver que la mitad de una tubería tiene que estar dentro de la mitad de la conexión, y en el otro extremo también tiene que estar inserta la tubería dentro de la mitad de la conexión, realizamos estas marcas para que quede totalmente centrado. Aquí se va a instalar en una tubería de cobre. Entonces podemos ver cómo nos sirve para salvar distintos tipos de diámetros. Vemos cómo tiene una zona en cuando entra la presión del agua, esta misma presión hace que los anillos interiores y que las garras interiores trabajen y queden la unión totalmente estanca. Este es el horrín que trae. Esta es la pieza que viene con estos ganchitos metálicos, que nos va a servir para la sujeción de las tuberías, para todos los tipos de materialidades que aquí se mencionan y que ya había dicho. Como vimos, están en estos 5 tamaños, para salvar los distintos diámetros de tubería. Dentro de los otros tipos de conexiones, además, que tenemos para tener un solo uso o evitar corrosiones en terreno, está la válvula de bola. Esta es una válvula que además nos permite un paso completo del fluido. No tiene ninguna parte plástica, y además su cuerpo viene reforzado con fibra de vidrio, lo que nos permite que tenga una durabilidad bastante extensa. En 2 pulgadas viene además con estos ganchitos que nos permiten poder
poder tener mayor seguridad y que no haya manipulación de la copla en terreno. O también se le puede sacar la manilla una vez que está instalada para asegurar que no haya manipulación externa. Las ventajas de estas coplas es como justamente lo que hablamos, que es una fácil manipulación, además tiene muy poco peso, por lo tanto, comparativamente con conexiones que son del mismo diámetro, de 2 pulgadas en otras materialidades, es mucho más fácil de manipular. Además, su diseño cuenta con unos puertos de drenaje que vamos a ver en un video ahora, en donde se pueden realizar mediciones al sistema, se pueden realizar mediciones con manómetros, o además también drenaje. Es 100% libre de plomo, y además en su interior tiene una doble junta tórica que nos permite tener una mayor seguridad en la estanqueidad de la válvula. Aquí vamos a ver un video. Se puede ver cuál es la conformación interna. Tiene estas dobles juntas tóricas que hablamos y estos anillos internos que van a ser los que van a hacer la parte de la estanqueidad de la tubería. En ambos extremos de la bola tiene esta conexión. Además tiene aquí estos puntos que hablamos, que nos permiten para poder realizar estas pruebas, que sería el edificio de la purga para realizar pruebas, realizar mantenciones, controles de presión. Tiene además también en su interior lo que hablamos de las dobles juntas tóricas. Podemos ver aquí cómo se puede conectar directamente a la válvula un manómetro. Aquí están las dobles juntas que nos permite que quede totalmente sellada la parte superior. Además tiene un trabajo que tiene un bloqueo y sellado, por lo tanto, una vez que yo instalo la válvula, queda totalmente bloqueado y no se puede volver a manipular ni a sacar. Entonces una copla que es una válvula que es muy segura de instalar, y como dije, todas sus partes son 100% plásticas. Entonces es muy importante al momento de que nosotros tengamos que ver nuestros proyectos, ver cuáles son los tipos de conexiones que tenemos, evaluar cuáles son nuestros recursos, cuáles son las ubicaciones de las conexiones que tenemos, cuál es el tiempo que tenemos para invertir, ya que el tiempo también debemos gestionarlo no solamente por la cantidad de tiempo, sino que por la inversión económica que esto nos significa, ver los temas de los recursos, de las herramientas y las maquinarias que nosotros vamos a ocupar para nuestras instalaciones, y cómo podemos ser más eficientes con estos recursos. Y además también la evaluación principal, que es el tamaño de las piezas, la seguridad, y siempre verificar si son proyectos nuevos o proyectos existentes. Entonces, en base a todos estos factores, nosotros podemos ver cuál sistema de unión es el más adecuado, y ver qué tipo de conexiones son las que nosotros podríamos instalar. Además también contar con la seguridad y la calidad de las piezas que tienen un respaldo por detrás. En este caso, todas las conexiones, tanto electrofusión que vimos como las conexiones de acople rápido, son de un gran estándar de calidad, en donde continuamente se le hacen control de calidad por rayos X. En los propios laboratorios de Plazón en la planta se le ven todos los procedimientos para verificar que no falte ninguna pieza. ¿Ya? Están todos en línea, todas las certificaciones en línea, además, tanto con las exigencias europeas para todos los mercados, y además también se puede contar en el caso de la electrofusión con el sistema Smart Fuse, en donde podemos hacerle una rastreabilidad total a nuestra instalación. En fábrica pueden ver cómo se le realizan todos estos ensayos. Muy importante que son conexiones que se fabrican en máquinas de inyección. ¿Qué significa esto? Que cada máquina se hace cada conexión, perdón, se hace en un molde en donde yo tengo solo un punto de inyección. No es una conexión que se haga a partir de trozos de tubo o que yo voy a adherirla a la tubería. Por lo tanto, son uniones que son 100% probadas y 100% seguras. Son fabricadas en 100% con materialidad P100, bajo las normas internacionales, y además también con la calidad bajo la ISO 9001. Además, todas las piezas, importante destacar, vienen con su etiqueta en la pieza, en donde ustedes pueden ver la verificación de la presión nominal, y además también la codificación.
Entonces, después de esto podemos ya evaluar y preguntarnos si nos estamos conectando de la forma correcta. Quizás con esto nos podemos dar cuenta que hay proyectos en que podríamos ocupar una sola pieza o poder uniones que son mucho más seguras. Así que cualquier duda que tengan, la podemos ver ahora, alguna pregunta, o si no, a futuro evaluar sus proyectos. Aquí están todos nuestros correos, ya sea el Departamento de Innovación, y también de Natalie y mío por si requieren hacernos alguna consulta.